gracias a Dios porque es preciosa la alabanza en medio de su pueblo. En ese mismo espíritu de adoración vamos a abrir nuestras Biblias para leer el pasaje que se va a compartir en esta mañana. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer del verso 4 al verso 25. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de mal veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Estemos atentos a la palabra del Señor. Hoy vamos a centrarnos entre el versículo 4 al versículo 25. Y el primer punto que vamos a observar es: evangelismo es predicar a Cristo, es anunciar el evangelio. Versículo 4 y 5 dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estos dos términos, predicar a Cristo y anunciar el evangelio, son sinónimos, son iguales. Y una de las cosas que nos llama la atención en esta iglesia, como habíamos visto del versículo 1 al versículo 4, que fueron esparcidos, fueron perseguidos, huyeron de Jerusalén porque les buscaban para meterles preso, para castigarles y algunos para matarlos.
Y es impactante lo que nos dicen estos dos versículos. Que en estos dos versículos no nos dice que la gente que era perseguida, que sufría injusticias, que sufría angustias y dolores, se iban llorando su mala suerte. Se iban tristes porque creyeron en Dios y mira cómo les pasa. ¿Cómo si creo en Dios me están persiguiendo? No se iban quejando ni llorando. Ellos iban a todas partes anunciando el evangelio, predicando a Cristo. De tal manera que la herramienta que el enemigo utilizaba para destruir a la iglesia se transformó en una herramienta útil para que Dios esparta su evangelio por todas partes. Amén. Qué hermoso es cuando Dios permite en nuestras vidas situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles nos lleva a lugares o a situaciones o a conocer gente que necesita de Cristo y nosotros le hablamos de Cristo. Me acuerdo de una hermana que tuvo que ser hospitalizada por algo que apareció que no se lo esperaba, le hospitalizaron. Y gracias a Dios que esta hermana no se puso a decir, pastor, pero mira cómo estoy, ¿y por qué me pasa esto a mí? Sino que como estos hombres, ahí en su lugar, en su camita del hospital, predicándole a la enfermera que le ponía sus medicamentos, a la compañera que iba a ser operada igual que él, y rescatando las almas de Cristo. Amén. Ese es un cristiano. Ese es alguien que ha entendido y ha entrado en contacto con Cristo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que hombres perseguidos, sufrientes, sin tener las mejores condiciones, en vez de callar, en vez de llorar, predican a Cristo? Hay dos motivos que podemos encontrar. Lo primero, porque para ellos es natural eso. ¿Y por qué es natural? Porque ellos tienen una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza en su interior que les impulsa a predicar, que les impulsa a anunciar, que les impulsan a decir que Cristo es la salvación del mundo. No lo pueden callar. Ninguno de ellos fue obligado. Ninguno de ellos fue presionado. Cada uno de su corazón ferviente, deseoso, impulsados, salían y predicaban a Cristo. Porque tenían una nueva naturaleza. ¿Cuál nueva naturaleza? Tenían el Espíritu de Cristo en su interior. Y ese Espíritu de Cristo les impulsaba a amar al pecador, amar al perdido, tener compasión y misericordia por aquel que no conocía la vida y estaba en oscuridad. El Espíritu de Cristo te impulsa a eso. Miren en la Biblia el ejemplo de Jesús en el capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4, el versículo 4 dice así. Jesús iba a regresar de Jerusalén, que estaba en el sur, iba a regresar a Galilea, que estaba en el norte. Y los judíos no pasaban por Samaria, porque eran considerados enemigos. Así que Jesús tenía que hacer una curva para poder llegar a Galilea. Pero mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Para Jesús, el predicar el evangelio, el anunciar la vida eterna, no le era obligación, le era una necesidad. No podía dejar de callar y anunciar lo que Dios había revelado. No podía, no se lo guardó, al contrario lo expuso. Y por eso pasa por Samaria y se encuentra con la samaritana, una mujer pecadora, y le presenta el reino y le da de su agua viva, y la mujer recibe esas aguas vivas.
y evangeliza parte de Samaria. Y cuando llegan sus discípulos, en el versículo 31 al 34 dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no saben. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está diciendo aquí: yo me recargo, yo tomo fuerzas cuando predico el evangelio. Cuando anuncio el reino de los cielos, hay algo que viene a mi vida, hay gozo que trae mi vida, hay fuerza que trae mi vida. Y dice: esa es mi comida. ¿Cómo nos ponemos cuando estamos bien comiditos? ¿Escuchás ese proverbio? Barriga llena, corazón contento. ¿Cuál era la comida de Cristo? Anunciar el evangelio, anunciar el reino de los cielos. Pregunta, como siempre digo, un paréntesis: ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es tu comida? Porque tal vez tu comida es quejarse del esposo, de los hijos, de la vida. Tal vez tu comida es lamentarse de que me han herido, me han hecho esto, me han hecho esto. Y por eso las fuerzas se te acaban. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos: epa, yo tengo una comida que ustedes no saben. Yo me recargo con algo que ustedes todavía no conocen. Amén. ¿Hay alguien que quiere recargarse del poder de Cristo? ¿Hay alguien que quiere recargarse del gozo del Señor? Pues predique, anuncie el evangelio, porque es poder de Dios. Jesús no se enfocaba en su trabajo, no se enfocaba en la necesidad, en qué estrategia utilizar, qué técnica utilizar. Ni siquiera se enfocaba en el alma perdida. Jesús se enfocaba en hacer la voluntad del Padre. ¿Está haciendo usted la voluntad del Padre? Porque la Biblia dice que nos envió y nos mandó: id y haced discípulos. Cantidad de gente quiere: yo quiero ser tu discípulo, dice. La Biblia dice: id y haced tus discípulos. ¿Pero dónde aprendo? No está aquí el versículo, pero cuando Jesús llamó a los hombres, dijo: vengan, yo les voy a enseñar a pescar a hombres. ¿Amén? ¿Quién nos enseña? Jesucristo. Lo primero que Cristo se enfocaba es: quiero hacer la voluntad del Padre. ¿A qué me envió el Padre? A predicar, a anunciar el reino de los cielos. ¿A qué le envió Dios a su iglesia? A predicar y anunciar el reino de los cielos. Tanto es así que el apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios para anunciar a Cristo. Como diciéndote el apóstol Pablo: hermano, Dios podría haber mandado ángeles y hacer grandes maravillas para que la gente quede asombrada y diga: crea en Dios. Pero Dios dijo: no, voy a levantar un pueblo que anuncie mis maravillas. Amén. Y eso es usted y yo. En cambio, Satanás es el contraste de Cristo. Satanás es el ejemplo más grande de alguien que va en contra de la voluntad del Padre. Dios dice: ve por acá, y Satanás dice: no. Y pone las excusas que quiera. Pero él se opone a la voluntad de Dios. Por eso que 1 Corintios 9:16 el apóstol Pablo dice: pues si anuncio este evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no lo hago! Mira cómo sentía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no anuncio que Cristo es el Señor! Alguna vez alguien hizo una ilustración. ¿Por qué el cristiano termina siendo un hombre tan
inmisericordia, sin compasión, cuando teniendo el medicamento, teniendo la solución para el problema principal del hombre, nunca lo anuncia. Se lo guarda. Y muchas veces se lo guarda porque tampoco lo disfruta. Porque tampoco lo ha desarrollado en su corazón. El apóstol Pablo dice, ay de mí, si no anuncio este evangelio. No predicar el evangelio para el apóstol Pablo habría sido desobedecer a Dios y perder el propósito para lo cual él había sido llamado. Esta necesidad que tiene Pablo no proviene de que alguien le presione, de que alguien le esté empujando, sino esto proviene de que su corazón ha sido transformado y el Espíritu de Cristo está morando en ese corazón. Y el Espíritu de Cristo le hace estar consciente de la gravedad del destino eterno del ser humano. ¿Eres consciente o somos conscientes de que ese abuelito que tú tienes, que tanto te ha bendecido, pero ya tiene casi 87 años y ya está a punto de morir, pero no conoce a Cristo? ¿Eres consciente de presentarle a Cristo? ¿Eres consciente de anunciarle y decirle, papito, yo quiero que vayas al cielo, yo quiero verte todavía después de la muerte? Pero necesitas arreglar con Dios. Necesitas ordenar tu vida. Pablo estaba consciente de eso. Por eso que predicaba. ¿Por qué otro motivo estos cristianos, estando en la situación que estaban, perseguidos, apremiados, incómodos, ellos seguían predicando a Cristo? El segundo motivo es porque habían aprendido a poner sus ojos en los cielos donde está Cristo y no en sus circunstancias. Sus ojos no estaban puestos en su pasado. Sus ojos no estaban puestos en las injusticias que recibían. Sus ojos no estaban puestos en sus problemas. Sus ojos no estaban puestos en buscar comodidad para sus vidas. Sus ojos no estaban puestos en su cónyuge que no es como quisiera que sean. Sus ojos no estaban puestos en sus bendiciones. Ellos habían aprendido a poner sus ojos en Cristo, en el trono de la gracia, en ese lugar de donde viene todos los recursos, todo lo necesario para poder vivir nuestra vida cristiana con gozo. Ellos aprendieron a no mirar las circunstancias. Por eso que Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si habéis resucitado, poned pues los ojos arriba donde está Cristo. Pablo está queriendo decir que el hecho de haber resucitado, que por el hecho de haber resucitado en Cristo Jesús, por tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos la posibilidad de levantar la mirada al cielo. La gente no mira al cielo. La gente corre al banco en ayuda. La gente corre al abogado en ayuda. La gente corre a la política queriendo hacer algo. La gente corre a la sociología, a la psicología. No estoy diciendo que son cosas malas, pero lo que estoy diciendo es que el único que puede darte gozo y paz y saciedad en esta vida está en lo alto, Cristo. Amén. Y por eso tú y yo debemos levantar la iglesia de Dios. Tiene que vivir mirando al cielo. Porque ha resucitado en Cristo. Tiene toda la posibilidad de decir, Padre, necesito tus recursos. Padre, necesito de tu gozo. Padre, necesito de tu favor. Padre, necesito de ti. Y estos hombres eran así. Hombres que habían levantado su mirada al cielo. Y cuando alguien mira al cielo, hermano querido, sinceramente tiene una mente gozosa y una mente apacible, una mente quieta. Paréntesis. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros corazones, nuestros pensamientos? ¿En dónde están? Porque cuando alguien tiene su mirada en el cielo,
tiene una esperanza viva de la ayuda de Dios. Por eso el rey David decía, cuando tengo miedo, yo a ti clamo. Y Él me libra de todas mis angustias. Él me libra de todos mis temores. Así que levantar la mirada al cielo nos hace tener una mente quieta, gozosa, para transmitir el evangelio de Cristo. Cuando mi mente no está así, me va a ser imposible decir a alguien, cree en Cristo. Porque no puedo ir a decir que cree a alguien en Cristo con el ceño fruncido, ¿sí o no? Con la mente agobiante. Cree en Cristo. Tal vez nos diga, cree tú primero. Recibe el gozo de Cristo. Recibe tú primero. Estos hombres aprendieron a levantar su mirada al cielo. Entendieron que su vida estaba escondida en Cristo Jesús. ¿Amén? Y si mi vida está escondida en Cristo Jesús, ¿quién podrá hacerme daño? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién podrá tocarme? Dice el apóstol Pablo. Y Dios dice en Isaías, el primero que te toque va a tocarme a mí, dice. Amén. Porque entendieron que su vida está escondida en Cristo Jesús. Así que te animo, hermano amado, ama las cosas de arriba. Estudia la palabra. Entra en oración. Busca a Cristo. Persigue las cosas de arriba. Esparce las cosas de arriba. Que tu corazón quede asombrado de lo que Dios tiene para ti. Que tu corazón quede asombrado las promesas que Dios tiene para ti. Te va a impactar cuando entiendas esas profundas promesas. Quizás la más sencilla, cuando tú sepas cuánto te ama Él. Cuando tú entiendas cuánto te ama Él. ¿Qué cantidad de cosas del pasado caerán? ¿Qué cantidad de complejos de inferioridad o superioridad caerán? Porque vas a entender que te ama. No por lo que tú eres. No por lo que tienes. Te ama por lo que Él es. Y decidió amarte. Eso solamente podemos entender cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba. Amén. Cuando ponemos la mirada en las cosas de esta tierra, hay afán, hay angustias, tristezas, depresiones, suicidios, píldoras para dormir y tantas cosas más. Pero tú no eres de ellos, tú eres del cielo. Amén. ¿Qué debemos hacer? Pon tu mirada en el cielo. Amén. Pon tu mirada. Por eso es que anunciaban estos hombres a Cristo. Podían anunciar en las peores circunstancias a Cristo el Señor. ¿Qué predicaban? ¿Qué anunciaban? Habíamos dicho que anunciaban a Cristo. Y anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y anunciar a Cristo habíamos dicho que es sinónimo de, es lo mismo. Pero entonces, ¿qué es predicar a Cristo? Primera de Corintios 2:1. Primera de Corintios 2:1. Vamos a tratar de entender qué es predicar a Cristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En primer lugar, tenemos que decir que la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, y el libro de Hechos nos muestra que el tema principal de toda su predicación era Cristo. No había temas para matrimonios,
No había tema para jóvenes, no, era Cristo, la salvación era lo necesario para la gente. Y aún ahora sigue siendo necesario para Ica que se anuncie a Cristo. Entonces, predicar a Cristo, nos dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Pablo está diciendo que predicar a Cristo es dar el testimonio revelado de Dios. ¿Cuál es el testimonio revelado de Dios? La palabra. Predicar a Cristo es predicar la palabra. Pablo no predicaba su imaginación. Pablo no predicaba lo que él sentía, sus experiencias con los ángeles. Él no predicaba sus propios pensamientos. Él se dedicó a predicar solamente la palabra revelada de Dios. Así que si usted va a presentar a Cristo, usted tiene que ser un hombre y una mujer de la palabra. Un hombre y una mujer que conoce la palabra. Predicar a Cristo es presentar a Cristo no como el camino para tu bienestar, no como tu camino para tu progreso económico, no como tu camino para que recibas bendición, no como tu camino para que seas un hombre próspero. No, predicar a Cristo es predicar como el único camino que lleva al Padre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Él es el único mediador. Con Cristo, sí o sí, llegamos al cielo. Amén. Con Cristo, el gran mediador, el gran reconciliador, podemos llegar al cielo. Predicar a Cristo también significa que necesitaban predicar no el mensaje que la gente quería oír, sino la que necesitaban oír. Hay mucha gente que quiere oír cómo salir de la escasez, cómo arreglar el matrimonio. Y muchas veces por eso visitan la célula, visitan la iglesia. ¿Cómo salgo de eso? Dice. Pero no dice, ¿cómo cambio mi corazón? ¿Cómo me limpio el corazón? Porque para ellos el asunto es secundario. Su primario es sus necesidades. Así que predicar a Cristo es predicar lo que la gente necesita oír. ¿Qué necesita oír? Que necesita un cambio de corazón. Y el cambio de corazón lo puede dar Jesucristo. A pesar de que este evangelio, predicado, hermanos queridos, por Felipe y por todos aquellos que eran esparcidos, no era un evangelio muy popular, como lo es también en nuestro tiempo, ¿sí o no? Los que predicamos a Cristo, que usted y yo, ya se han dado cuenta que sus amigos comienzan a ponerse diferentes, ¿sí o no? Ya se están poniendo un poquito al costado. ¿Por qué? Porque no es popular decirle a alguien que necesita un ayudador, que necesita a Cristo, que está viviendo una vida que le está llevando a la destrucción. Pero a pesar del rechazo constante que recibían, ellos no cambiaron su predicación. ¿Y por qué no cambiaron su predicación? Porque ellos entendieron que el evangelio es poder de Dios para salvación y para transformar un corazón. Amén. Por eso que tú y yo no debemos cambiar. Hay gente que va a aceptar, hay gente que va a rechazar a Cristo. Pero no debo cambiar, no debo bajar ese evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para transformar el alma, para cambiar el corazón. Solo el evangelio puede golpear profundamente y darte una nueva vida y darte un nuevo corazón. Por eso que ellos no cambiaron su predicación. ¿Qué dice el versículo 5 por adelante hasta el 8? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. De todo este grupo de hermanos que fueron esparcidos y sacados de Jerusalén, por todas partes, el evangelista Lucas presenta a Felipe. ¿Quién es este Felipe? Felipe no es el apóstol Felipe. ¿Por qué sabemos que no es el apóstol Felipe? Porque en el versículo 2 de este capítulo 8, perdón, el versículo 1 de este capítulo 8, en la parte final dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ningún apóstol fue sacado de Jerusalén. Ellos se quedaron ahí como una iglesia, como un remanente, alumbrando todavía a Jerusalén. Pero este Felipe, entonces, ¿quién es? Este Felipe se encuentra en el capítulo 6 entre aquellos 7 hombres que fueron escogidos para atender a las mesas. Y Felipe entonces es un cristiano sencillo, común y corriente, pero que estuvo dispuesto y disponible para servir a las mesas, para servir en un lugar que no era muy ostentoso, en un lugar no notorio, en un lugar incómodo, pero importante a los ojos de Dios. Tal vez todos menospreciaban a Felipe por el lugar que ocupaba, sirviendo a las mesas de las viejitas. Pero Felipe lo hacía con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta fidelidad. Y habíamos dicho que cuando alguien hace su trabajo en el lugar donde Dios le pone, ¿qué hace el Señor? Al que es fiel en lo poco, le pondrá en lo mucho. Tanto es así que el único que está registrado como evangelista es este Felipe. Un hombre tan sencillo, un hombre que no era apóstol ni pastor, pero se dedicó a hacer con fidelidad, con bondad el trabajo que le encargaron. Y Dios dijo, este hombre merece más. Este hombre puede más. Eso nos hace volver a refrescar las palabras de Cristo en Mateo 25, 23, cuando Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, y aquel que le entregó 5 talentos y aquel que le entregó 2 talentos fueron, negociaron, lo trabajaron bien, y cuando el rey vino a pedir el resultado, le dijeron, Señor, ¿me diste 5? Toma otros 5, Señor. Y el otro dijo, Señor, ¿me diste 2? Toma otros 2. ¿Qué les dijo el Señor a estos siervos? Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Dice Dios, yo en lo mucho te voy a poner. No dice tu jefe te va a poner. No dice el país te va a poner. Yo voy a mover todo para que se te ponga a ti. Amén. Buen siervo y fiel. Jesús no está diciendo buen siervo e inteligente. Jesús no está diciendo buen siervo, maravilloso, distinguido, que te vistes muy bien. Jesús no está diciendo buen siervo con mucho conocimiento intelectual. Él está diciendo buen siervo y fiel. La fidelidad marca la diferencia entre unos y otros. La fidelidad cambia esa relación con Dios. Paréntesis, ¿hay alguien aquí que está siendo fiel a Dios en lo que le ha dado? ¿Hay alguien aquí que está ocupando ese lugar que Dios le ha dado con fidelidad, que no se está moviendo a derecha ni izquierda, sino dice, Señor, lo que me has dado es sencillo, es poco, pero lo voy a hacer para ti? Y cuando un día me pida resultados,
Pues si Señor me diste estos 5, pero acá hay otros 5 más, Padre. Señor me diste 3, acá está, Padre, acá está. ¿Habrá alguien así? Uy, ¿por qué está calladito la iglesia? Parece que estamos tocando cosas, ¿no? No estamos tocando. Dios está tocando cosas que deberíamos pensar. Porque solamente a ese siervo Dios le dice, buen siervo y fiel, yo te voy a poner en lo mucho. ¿Qué pasaba cuando Felipe predicaba? Dice versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces y muchos paralíticos cojos eran sanados. ¿Qué pasaba cuando Felipe predicaba? La gente escuchaba atentamente. La pregunta es, ¿por qué escuchaba atentamente? Y la respuesta lo tiene ese mismo versículo. Oyendo y viendo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí este pasaje? Que a Felipe le encontraron que lo que decía, lo vivía. Que lo que predicaba, él lo aplicaba a su vida. Por eso hace un momento le decía, ¿cómo puedo yo decirle, ven, porque te veo triste, tienes que ser gozoso? Si a ti te ven todo renegón, no va a calzar ahí el evangelio. ¿Cómo le vas a poder decir a tu vecino, a tu familiar, por qué te afanas? Te ha subido la presión, no puedes, ¿por qué haces eso? Cuando a ti te vean con los ojos, todo con las venitas que no duermes. Cuando a ti te vean todo despeinada porque no sabes qué hacer. No hay paz de Dios en tu corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los primeros que a veces no quieren entrar al reino de Dios son nuestros familiares, son nuestros cónyuges, son nuestros hijos. Porque le decimos a Cristo maravilloso, el Cristo Redentor, y ellos dicen, papá, ¿y dónde está? Porque en ti no lo veo. Amor, ¿dónde está? Porque de ti yo no lo veo. Pero en el caso de Felipe, ellos viendo, oyendo y viendo. Veían que Felipe estaba con Dios y Dios estaba con Felipe. Amén. De eso se trata el evangelio, hermanos queridos. Cuando la gente nos ve así, entonces escucha atentamente. Entonces dice, esta persona tiene algo importante que decirme, porque su vida habla lo que cree. Habla lo que vive. Y por eso prestaban atención a su vida. Y prestar atención y vivir atentamente al mensaje de Dios es también lo que marca la diferencia en nuestras vidas, hermanos. Por eso no les digo en son de broma, pero a veces hay que volver a recordarle, ya no les veo a nadie escribiendo ya. ¿Por qué? Porque tienes una mente tan inteligente y prodigiosa. Pero estos estaban atentos. Y hermano, la atención marca la diferencia en las vidas. Cuando alguien sinceramente va a la palabra y le dice, pues esta hora está con la Biblia, no me muevo de aquí, y cierra su cuarto y busca el mejor tiempo para estar con solas Dios y pone atención, Dios le habla, Dios le cambia. Pero cuando gente no mira atentamente, ay, el salmo, ay, hermana, ¿qué has leído? Ay, pastor, ¿qué he leído? Pero sí he leído, ¿ah? Sí he leído. He leído que Jesús es perdonador. Amén. ¿Y dónde he leído? En Apocalipsis, pastor. Muchos de ustedes se ríen porque hay posibilidad que lo están viviendo.
Y eso es un pecado. Ese es un pecado. Porque estás menospreciando la palabra de Dios. Estás teniendo en poco la Biblia. La verdad de Dios. Lo estás diciendo, no, yo tengo mejores planes, yo pienso mejor, de mí mi cabeza está mejor. Te equivocas. Pronto te darás cuenta que el corazón se apaga sin esta fuente de vida. Pronto te darás cuenta que la pasión, ese fervor, se apaga sin estar en intimidad con Dios. Eso sabía el rey David. El gozo se apaga sin estar en la presencia de Dios. Por eso que el rey David decía, cuando él pecó y falló, él sabía que su gozo se fue. Y en el capítulo 55 de Salmo, versículo 5, él dice, devuélveme el gozo. Soy tuyo, soy tu elegido, pero se fue el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo te necesito. Por eso que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 22, dice así, que los carbones solamente se encienden en la presencia de Dios. ¿Quieres el gozo en tu vida? ¿Quieres la paz en tu vida? ¿Quieres tener un carbón encendido en tu corazón? Necesitas visitar a Dios. Amén. Pero necesitas visitar a Dios con tranquilidad. Diciéndole, Señor, te necesito. Y voy a estar aquí hasta que tú me hables. Por eso el versículo 8, y con esto termino, dice, y había gran gozo en la ciudad. Cuando la presencia de Dios es manifiesta en la vida, un detalle que se presenta es que el corazón se vuelve gozoso. Creer en el Evangelio, vivir el Evangelio da gozo. Y este gozo es producido por la comunión con Dios. La presencia de Dios es fuente de energía, de alegría, de deleite. No podemos decir que estoy en comunión con Dios y vivo amargado, enojado, pleiteado, asustado, afanado. No podemos decir así. En realidad, un cristiano gozoso es un testimonio poderoso ante el incrédulo. Cuando ven un cristiano lleno de gozo, lleno de vida en cualquier situación, la gente dice, ¿qué tiene este chico? No come 3 días, pero se sienta adelante, está feliz, está gozoso. ¿Qué tiene esta mujer? Viene cojeando, vemos que está cojeando, pero viene con una alegría y ni bien te agarra, ya te está predicando. Pero hay gente que ni bien te agarra. Ay, si supieses. Ay, no pasa. Ay, pastor. Cierra tus ojos. Este mensaje no es para criticarte. Este mensaje tampoco es para acusarte. Este mensaje es la voz de Dios para animarte a que vuelvas a poner en prioridad lo que es prioridad. La presencia de Dios en tu vida. La vida de Dios en tu corazón. Cierra tus ojos, pero levanta tu mirada al cielo en una oración. Cierra tus ojos y levanta tu mirada al cielo. Vuelve a mirar a Cristo. Vuelve a mirar a Cristo. Él está en el trono.
Él gobierna. Él tiene todos los recursos para ti. Vuelve a mirar a Cristo. Vuelve a decirle, no me salgo de tu presencia. Vuelve a decirle, tú serás mi canción. Tú serás mi adoración. Por ti viviré. Habla ahí con el Señor, querida iglesia. Habla ahí con el Señor.